Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Este día vamos a seguir hablando, como lo hemos hecho en los anteriores programas, sobre la situación política, la situación constitucional, la situación jurídica que vive el Ecuador. Para lo cual doy la cordial bienvenida al doctor Alejandro Calderón, abogado, docente universitario, analista jurídico y político. Gracias, doctor Calderón, por estar aquí. Para comenzar, usted desde su experiencia y desde su diario trajinar en el campo docente y constitucional y jurídico, ¿vivimos los ecuatorianos ahora mismo un Estado constitucional de derecho? Bueno, muy buenos días. Siempre es un placer estar aquí en Pensamiento Crítico, en Utopía de Comunicaciones. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque nos lleva a reflexionar primero sobre qué es el Estado de Derecho. Y es una evolución histórica, es decir, lo que tenemos a día de hoy ha formado parte de muchas luchas sociales, de mucha gente que ha perdido la vida justamente para que tengamos una igualdad de trato, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces los juristas nos enredamos en definir qué es el Estado de Derecho, pero esto no es otra cosa más que el gobierno de las leyes. Es decir, aquí no gobierna el presidente de la República, aquí no gobierna el presidente de la Asamblea Nacional, sino que vivimos en un régimen de gobierno de las leyes, lo cual quiere decir que ellos únicamente pueden desarrollar las competencias que establece la Constitución. Entonces, evidentemente, preguntarnos sobre si el Ecuador vive en un Estado de Derecho, evidentemente, por los datos estadísticos que tenemos, no es que haya sido algo logrado, no es que hemos llegado a estar ahora en un Estado de Derecho, lo cual se demuestra, por ejemplo, con la crisis que vive el sistema judicial mismo, ¿no? Es decir, cómo se declara en emergencia, cómo se ha visorado, por ejemplo, los casos últimamente también en el propio seno del Consejo de la Judicatura, cómo están en las investigaciones. Y al final, uno se pone a reflexionar y dice, el Estado de Derecho es de que todos seamos tratados de la misma manera, lo cual evidentemente no pasa en las judicaturas, no pasa en los juzgados. Todavía en el Ecuador influye mucho los conocimientos, los contactos que uno tiene, el poder económico que uno tenga, la red de relaciones que uno pueda sostener. Entonces, el Estado de Derecho implica muchas cosas, pero básicamente como que el punto neurálgico es de que todos seamos tratados iguales y que se haga justamente lo que establece la ley y la Constitución. Claro, usted nos ha dicho de manera conceptual y doctrinaria, ¿no es cierto?, lo que es un Estado de derecho, en teoría. Ahora, con lo que está pasando, diga usted, con esta confrontación entre la Corte Constitucional, la Asamblea y el Ejecutivo, ¿que se está vulnerando ese Estado de Derecho, cree usted, doctor? Bueno, yo creo que es importante tener una institucionalidad. ¿Y a qué se refiere con una institucionalidad? A precisamente fortalecer las instituciones con las que tenemos. Y el Ecuador ha tenido un hito histórico con la Constitución del 2008 desde el punto de vista constitucional, normativo, técnico, que tiene que ver justamente con plantearnos una Corte Constitucional tal cual la tenemos ahora. Y eso es un avance jurídico inédito en la historia de nuestro país. El Ecuador es campeón en hacer constituciones, de media tenemos una constitución cada 11 años aproximadamente, lo cual uno nos indica que no hemos tenido un consenso a largo plazo para poder sostener estas constituciones y dos, que evidentemente, lamentablemente, los gobiernos buscan inclinar los sistemas de poder a su favor sin respetar una institucionalidad. Y por eso yo me refería justamente en cuanto a su pregunta al tema de la institucionalidad. ¿Por qué es importante tener una corte constitucional? Porque al final es el garante de las garantías. Es la persona o es de la institución que a todos nos permite tener unos mínimos fundamentales reconocidos y protegidos. Y eso es algo inédito en el Ecuador con las competencias, con las garantías y de hecho, nuestra Constitución termina con un principio que me parece a mí incluso poético, que se llama el principio de supremacía constitucional, que quiere decir que la Constitución está por encima de todos, de todo, de cualquier acción, de cualquier gobierno autónomo descentralizado, del presidente de la República, del presidente de la Asamblea. Y la única forma, evidentemente, de que se cumpla el principio de supremacía constitucional es que haya un tribunal, una corte constitucional que haga que esto se respete. Ahora, hemos tenido evidentemente sí, algunos pronunciamientos, algunas sentencias por parte de la Corte Constitucional que han llamado la atención,
Pero yo creo que eso tiene que ver también un poco con la hipocresía que tenemos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque la Constitución, por más que los juristas nos matemos en decir de que no somos políticos y de que eso es jurídico y que hay que separar las cosas, no. La Constitución es el instrumento de mayor trascendencia política que puede existir. Es el mayor documento político, no hay otro más Claro, por eso se importante. llama Constitución Política del Estado, pues. Se llama la Constitución Política del Estado, nace de un consenso político, del consenso político más grande que puede haber, más grande que, por ejemplo, una ley orgánica, más grande que escoger un presidente, más grande que una consulta popular. El consenso político más grande es una asamblea constituyente que adopta ¿qué? Un instrumento político. Y nosotros nos asustamos en decir de que la Constitución es política o nos asustamos de decir que que los jueces de la Corte Constitucional hacen acción política. Y eso digo que también tiene que ver un poco con la hipocresía que nosotros tenemos a reconocer cómo funciona el sistema. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente de la República escoge a los jueces diciendo, esta es mi ideología. Y dice, a mí me han escogido con una ideología conservadora o progresista o la que fuera en su momento, y yo escojo este juez porque tiene este carácter más progresista, o más conservador. Pero aquí en el Ecuador nos asustamos en decir, ah, no, es que tienen sus principios claros, que es un documento político, claro que se hacen referencia justamente a una interpretación política en base a lo que se promulga con los derechos. Si no diríamos que se trata de un papelito insípido, ¿verdad? Sin, Totalmente. sin, sin fondo, sin trascendencia. Recordemos que esta Constitución del 2008 ya va a tener 17, tiene 17 años de vigencia, la que más vigencia ha tenido en la historia republicana. En todo caso, ahí va la siguiente pregunta entonces, siendo así, los jueces constitucionales no deben estar al vaivén o al amparo del juego político de una Asamblea Nacional, que ahora mismo, a través de una consulta popular, podría, en caso de aprobarse, ellos ser sujetos de un juicio político y con 77 votos ser marginados, ser enjuiciados y ser destituidos. Claro, no, para nada. Es decir, esta respuesta es eminentemente contundente y es los jueces de la Corte Constitucional en ninguno de los casos tienen que ser sometidos a juicio político por la Asamblea Nacional. Eso rompe con la estructura del principio de supremacía constitucional, rompe nuestro esquema constitucional y yo creo, es más, que tenemos que irnos a un debate superior. Y en este caso, a qué me refiero? A que se le ha planteado a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la vía para este tipo de reforma. Evidentemente, la Corte Constitucional va a decir que tiene que pasar por la Asamblea Nacional y que tiene que ser vía reforma parcial. Es lo que supuestamente todos estamos esperando a que suceda. Pero yo creo que no, yo creo que es un paso incluso mayor, porque el cambiar el rol de la Corte Constitucional, como ya había mencionado anteriormente, supone justamente cuestionar el principio de supremacía constitucional como tal orgánicamente. Y esto implica un nuevo modelo de Estado. Y para plantearnos un nuevo modelo de Estado, no es suficiente con una reforma parcial a través de la Asamblea Nacional y pregunta. Necesitamos ir a una nueva Asamblea Constituyente si es que nos queremos replantear este tipo de elementos. Ojo, sin entrar en decir si es bueno o es malo, lo que estoy diciendo es de que quitarle este rol a la Corte Constitucional implica estar en un estado completamente distinto y eso sí supone hacer una asamblea constituyente y tenemos que decirnos las cosas más serias, es decir, no podemos irle parcheando a una constitución si es que no es cómoda al momento político que vive el país, si es que no funciona la realidad o si es que la Corte Constitucional, que honestamente yo creo que la evaluación general ha sido bastante buena, bastante importante, ha marcado bastantes límites objetivos, obvios, como por ejemplo la consulta de Guillermo Lazo, que presentó 17 preguntas lanzadas así al aire, puso los límites que tuvo que poner, lo hizo bien su Y también el trabajo. juicio político. El juicio político, por ejemplo, Y si no fuese por el juicio político, el señor Novoa no hubiera sido presidente los de 18 meses y ahora reelecto. por ejemplo. Entonces, lo que no podemos hacer es cuestionarle de la forma en que se ha hecho. Y ahí va otro tema que quiero añadir, y es el tema de lo que se conoce como la ética pública. ¿A qué se refiere a la ética pública? En que a veces es tan importante como nosotros vemos a los demás para obtener un respeto hacia ello. La Corte Constitucional debe ser lo más enaltecido por todos los ecuatorianos, seamos presidentes, seamos barrenderos, seamos lustrabotas, seamos abogados, porque es lo único que nos va a permitir garantizar nuestros derechos fundamentales y prevenir precisamente el abuso del poder. Entonces, hacer una marcha
sacando las fotos de los jueces de la Corte Constitucional, no ayuda al país en general porque erosiona el sistema político. Porque los ciudadanos que quizás no están tan acostumbrados a los temas jurídicos, políticos, sociales, dirán, bueno, esos jueces no están actuando bien, les identifico, cuál es la imagen que yo estoy dando a la ciudadanía, entonces la Corte Constitucional está haciendo mal. Y eso, como lo menciono, si bien es cierto, han habido sentencias que la Corte pudo haber modulado un poco más conforme al contexto general, eso nos daña al país, porque es como si yo, por ejemplo, en mi casa, ¿no es cierto? Me discuto con mi mamá, por ejemplo, y digo, bueno, ahora voy a hacer una marcha sacando la foto de mi mamá diciendo que no me deja salir a jugar. Eso no es bueno. Esos temas se resuelven al interior. En este momento de efervescencia política, de clivaje, de polarización, es exponerles, ¿no? Sí, es exponerles y sobre todo, como menciono, da un mensaje equivocado a la ciudadanía porque erosiona la institución, más allá de los jueces, hace daño a la Corte Constitucional. Y es más, hay que decirlo que no es que los jueces constitucionales no tienen que responder ante la ley, ante la justicia. No es que ellos hacen lo que quieren y nadie les dice nada. Tienen ahí instancias, la fiscalía puede actuar si es que tienen elementos, la justicia, la contraloría pueden actuar. No es cierto que ellos no responden ante nadie, abogado. Sí, claro, ellos tienen un sistema de control conforme el artículo 431, inciso primero de la Constitución, y menciona que ante cualquier proceso penal, el fiscal general o la fiscal general, quien esté en el cargo, inicia la investigación. Quien les juzga son la Corte Nacional, Por con fuera. con fuero que tiene, evidentemente. La destitución lo hacen los propios jueces de la Corte Constitucional. Y son los mecanismos de control que honestamente son suficientes para este tipo de jueces, porque lo que tenemos que hacer es admirarles a nuestros jueces, llevarles a esa posición de altura. Yo tenía, cuando hace tiempos tenía un jefe que él me decía, lo más cercano a Dios son los jueces en la tierra, porque ellos a veces deciden y ponen justicia, ¿no? Entonces yo creo que es momento de valorar nuevamente lo público y decir, bueno, los jueces, vamos a darles más formación, vamos a darles mayor carrera, vamos a darles mayor revestimiento, porque de su trabajo va a depender la modulación jurídica, social, económica, incluso del país, porque lo que dice nuestra Constitución, y lo dice así, es decir, si no nos gusta, planteamos, digamos, hay que cambiar la Constitución, pero la Constitución dice eso. ¿Y qué dice la Constitución? Que en caso de ausencia de norma, la Corte Constitucional, a través de las sentencias aditivas, puede normar aquello que no está normado para garantizar los derechos fundamentales. Eso dice la Es Constitución. la única mandada a interpretar la Constitución. La única, bueno, en realidad no solo la única, lo que busca la Constitución es lo que habla, lo que se denomina como la legitimación popular, que quiere decir que todos debemos de empoderarnos de la Constitución. Entonces, eso es otro tema, otro cliché que hay que romper, ¿no? Es decir, la Constitución no solo es para abogados. Entonces, la única que normativamente puede absolver consultas sobre la Constitución, sí, pero el espíritu constitucional, por ejemplo, al encargar que las acciones jurisdiccionales y de control constitucional sean por sorteo para cualquier judicatura, es de que todos los jueces conozcan de temas constitucionales. Es justamente universalizar el control constitucional. Esta mañana en Pensamiento Crítico estamos conversando con el doctor Alejandro Calderón, abogado, docente, universitario, analista jurídico y político. Bueno, con estos contextos, con estas conceptualizaciones que usted se ha permitido decirnos aquí en Pensamiento Crítico, ¿qué espera de las audiencias que esta semana mismo comienzan ya para debatir, para reflexionar judicial y constitucionalmente respecto a la impugnación que han hecho muchas entidades profesionales, sociales, respecto a leyes que ahora mismo están en vigencia y que solamente 17 artículos los suspendió? Porque las leyes están vigentes, ¿no? Suspendió de las leyes de solidaridad, inteligencia y de integridad pública. ¿Qué espera usted como constitucionalista, como abogado, como académico? ¿Qué puede pasar? Bueno, yo creo que sí necesitamos primero un debate sobre la estructura del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Yo me pregunto y me planteo, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional? Por ponerles unos datos, la Asamblea Nacional es la institución con peor reputación para los ecuatorianos, conforme los datos del Latino Barómetro.
Es decir, esta Asamblea Nacional, que apenas lleva 100 días de gestión, es la institución peor vista por la ciudadanía. Entonces, si esta Asamblea Nacional es la que produce leyes orgánicas, ¿no es cierto?, que después pueden estar demandadas inconstitucionalmente o pueden necesitar un control de constitucionalidad, yo lo que invito justamente a tratar es quién controla que las normas de la Asamblea Nacional nos vulneren derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque lo que hay que decir las cosas como son. A la Corte Constitucional le hemos puesto un rol que no debería tener. ¿Quiénes? Los propios políticos. ¿Por qué? Porque le han encargado a que la Corte Constitucional resuelva que ellos tenían que haber resuelto. Como por ejemplo, cómo funciona la política pública de seguridad. Ellos tenían que haber resuelto eso y no dejarlo en manos de la Corte Constitucional que lo resuelva. Entonces, aquí venía, y a veces la vida está llena de anécdotas. Hay un libro que es espectacular que se llama El Federalista, y ahí están justamente con los debates de cómo debe ser la estructura del Estado naciente de Estados Unidos. Entonces, Washington decía, oye, ¿por qué vamos a poner un Senado al Congreso? ¿Para qué un Senado? Le decían, ¿no? Entonces, él decía, bueno, si tú coges el café caliente y te lo tomas, te puede quemar. En cambio, si al café caliente le pones un poquito de leche, un poco de agua, ahí no te va a hacer daño. Vas a poder tomarte el café y disfrutarlo. Entonces, él pensaba justamente, y ojo, que esos controles a día de hoy están vigentes en Estados Unidos. Entonces, este tipo de controles hace que la Asamblea Nacional no vaya justamente con elementos como, por ejemplo, el poner el ajuzgamiento de menores como adultos en una ley que habla, por ejemplo, de integridad pública, no tiene nada que ver, evidentemente, y en manos a quién le ponemos el problema, le mandamos a la Corte Constitucional para que ellos resuelvan sobre el tema de la unidad de materia, cuando evidentemente eso necesita un debate específico, un proceso específico, una norma específica para poder tratar este tipo de temas. Entonces, ¿qué es lo que espero con estas audiencias? Espero que haya un debate. Primero, la Corte Constitucional va a estar en el foco de atención. Yo espero que tengan ellos la tranquilidad para poder decidir. Espero por parte de la Corte que apliquen lo que dice la Constitución, elementos como por ejemplo unidad de materia, claridad de los principios, homogeneidad justamente de las normativas, consolidación normativa, prevención de la vulneración de los derechos fundamentales, que de hecho sobre lo que se ha planteado las demandas de Forma y fondo. inconstitucionalidad. Forma y fondo, sí. ¿Y por qué es importante la forma? Porque eso da legitimidad a una ley. Por eso es importante la forma. Y el fondo, evidentemente, de que no se vulneren derechos Son los fundamentales. contenidos, ¿no? Son los contenidos, exactamente. Entonces, en las audiencias es importante que los ciudadanos estemos pendientes de que nos podamos conectar, de que podamos seguir a través de estos medios de comunicación, por ejemplo, porque nos la jugamos todos. Pero ¿y qué va a pasar si el gobierno repite lo que hizo el martes 12 de agosto? Esa presión, gente en la calle, todo eso, ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo que Porque son seres humanos los jueces claro. constitucionales, ¿no? Sí, no, en este caso sí necesitamos responsabilidad política, porque eso nos hace daño a todos. Ahora, un gobernante no puede gobernar solo con su momento o con su apoyo político. Es decir, no porque yo ahora tenga mayoría en la Asamblea Nacional, me invento, voy a hacer una presión política para que la Corte justamente decida cómo yo envíe las leyes, ¿no? Y eso no hay que tomarlo como algo contrario al gobierno, como algo contrario a su política pública porque el sistema hace que las cosas se mejoren. Los sistemas políticos son como una máquina de salchichas. Usted mete el producto, pasa por una máquina y sale la salchicha elaborada. Prácticamente así hablaba David Easton del sistema Es el político. proceso. Es el proceso. Entonces, en este caso, lo que hace la Corte Constitucional es de que estas leyes mejoren, de que estas leyes no vulneren derechos fundamentales o que se siga el proceso que se tenga que seguir para, por ejemplo, temas tan fundamentales como qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el tema tan importante del financiamiento de los partidos políticos, que de hecho eso sí, ya está, ya pasó todo el trámite para que se consulte en noviembre, por ejemplo. Entonces, Lo son mismo de las bases militares, lo ¿no? de las bases son las dos preguntas que, visto el proceso, ya sabemos que lo que planteó el presidente tomaría unos 11 meses en que termine todo para poder llegar justamente a ser consultado a la ciudadanía. Entonces, nosotros esperamos, evidentemente, ya no como juristas, ya no como analistas, sino como ciudadanos, de que le dejen que la Corte Constitucional haga su trabajo sin interferencias mediáticas ni políticas, porque los jueces tienen que trabajar aislados precisamente de eso y conociendo
siguiendo eminentemente lo que dice la norma para poder aplicar no lo que ellos consideran, no lo que ellos quieren, no lo que a ellos les apetece, sino lo que manda la Constitución, siendo conscientes que tenemos una Constitución neoconstitucionalista y les permite a los jueces de la Corte Constitucional hacer las modulaciones necesarias. ¿Para qué? Para garantizar la vida digna. A veces nos olvidamos de esto porque parece que queda en palabra muerta, pero el objetivo del Estado es garantizar la vida digna de los ciudadanos. Y el objetivo de la política es el bien común. Sí, esa es la idea. Usted ya introdujo un poco en el asunto de la consulta popular. ¿Cómo ve usted? Ya hemos dicho, una de las preguntas es el juicio político a los jueces de la Corte. Otra es del asunto de las bases militares, que ya está estipulado por la Asamblea. El asunto, diga usted, de quitarle el apoyo financiero a los partidos políticos, ¿sí? ¿Cómo ve usted esas preguntas que ha planteado el gobierno, tomando en cuenta algunas que ya fueron hechas, como por ejemplo el asunto del trabajo ahora ya fue negada en la anterior consulta, esto de volver los casinos a los hoteles 5 estrellas, de reducir el número de legisladores como si el MAD estuviera en las sábanas, todo eso como así brevemente usted analiza y proyecta constitucional y legalmente el asunto. Bueno, yo considero que evidentemente es bueno que la gente participe. Creo que como término general nadie podría decir que es malo que se le consulte al pueblo si es que nos tomamos la democracia, la palabra como tal. El problema está justamente en el uso que se hace de la En consulta. el desgaste de ese instrumento, ¿no? En el desgaste y en el mal uso, diría yo. ¿Por qué mal uso? Porque lamentablemente a veces lo que nos indica la historia, ojo que eso está estudiado, no me estoy inventando absolutamente nada, pero las consultas populares han sido utilizadas por gobiernos autoritarios, totalitarios, para legitimar justamente sus posturas. Entonces, simplemente revisemos en la historia cómo los regímenes dictatoriales europeos utilizaban los plebiscitos, las consultas, para legitimarse en el poder y poder tener un mayor control, digamos, del escenario político. Entonces, como término, como principio general, es bueno que la gente participe, se cuestione las cosas, pero el mal uso puede llevar al efecto contrario, a que la gente en realidad vaya justamente a legitimar algo que no ha pasado por un proceso de control, por ejemplo, con un debate en la Asamblea Nacional, un debate un poco más profundo, y en este caso sí hay algo que es muy importante, ¿no? Lamentablemente ya los ciudadanos no nos informamos tanto, ya no analizamos tanto. De hecho, la comunicación del gobierno, sin decir si es bueno o es malo, ha cambiado. Es decir, ahora el presidente lanza un TikTok de 90 segundos y así comunica su nueva política internacional. Evidentemente eso nos ha desgastado a todos los ciudadanos políticamente porque antes la política era mejor, sí. Es decir, mi abuelo siempre iba con su periódico, las ideologías le importaban. A mí me llama mucho la atención de ver autoridades decir que la política, las ideologías no ya están caducas o no sirven. No, eso es muy peligroso porque cuando desprestigiamos las ideologías, estamos diciendo prácticamente que el presidente o la autoridad va a hacer lo que le dé la gana dependiendo de cómo se levante. Oiga, y el presidente lo ha dicho en su última gira, lo Así es, dijo sí, sí, sí. en la reunión con Lula, lo dijo en la reunión con el presidente de Uruguay y con el señor Milei. Sí, y eso es algo que está pasando mucho en el Ecuador. Es decir, Guillermo Lasso, siendo presidente también, él dijo que él no era político, que él era pragmático. Entonces, eso, como digo, es un error garrafal, porque nuestro sistema es un sistema de partidos políticos, al menos en el papel. ¿Qué quiere decir esto? A que yo voto por una ideología determinada y espero que se actúe así. Es decir, si quiero mayor redistribución de la riqueza o menos redistribución de la riqueza, si quiero más Estado o quiero menos Estado, lo que la gente elija, pero elige por algo. De hecho, de eso se tratan las elecciones y los partidos políticos. Pero cuando una autoridad dice, no, es que las ideologías ya murieron, que de hecho pasa con muchos actores políticos, Wilson Merino, por ejemplo, haciendo un partido político, él decía que él no les gusta los partidos políticos, siendo que se presentó por un partido político que no le gustan las ideologías. ¿Para qué? Para que luego cuando está en un puesto de concejal votan como les da la gana en función de cómo les interesa en ese momento. Eso es catastrófico para todos, porque no puede haber una unidad de política pública. Y como mencionas, es un discurso constante. Mucha gente lo dice. Pedro Freire decía, yo soy republicano.
honestamente él mismo sin entender lo que significa decir yo soy republicano para decir, bueno, vamos a ser pragmáticos. ¿Qué significa eso? Lo único que significa es que van a hacer lo que les dé la gana cuando estén en el poder. Y eso es malo. Las ideologías son necesarias y la erosión de las mismas nos ha llevado a un caos total de que funcionen independientemente de la situación política. Solo por revisar, por ejemplo, el programa político del presidente de la República, si uno lo analiza, es eminentemente socialista, hasta socialdemócrata, pero tiene principios que comparten, por ejemplo, un partido alemán socialista o un partido español socialista. Pero luego vemos, por ejemplo, que dicen, vamos a reducir el número de asambleístas. Vamos a limitar los fondos para los partidos políticos. Esas políticas lo que no son evidentemente socialdemócratas, son de otro carácter, digamos que más a lo Hayek, por ejemplo, más conservador en el sentido de que vamos a dejar que algunos grupos privados monopolicen lo político. No estoy entrando a decir si estoy a favor o en contra, pero está actuando con una ideología. Claro que está actuando con una ideología diferente a la que está en su programa político. Y eso es lo que nosotros los ciudadanos tenemos que analizar más en las elecciones, porque está claro, el tema de los partidos políticos que indica que solo los que tienen dinero, como de hecho ya lo dijo algún asambleísta, y todos lo escuchamos, que dijo, si no tienes plata, no participes. Entonces, esta reforma lo que hace es que si hoy hacer política es para unos elegidos, nosotros vemos las mismas caras, no hay que negarlo, es decir, se cambien de partido, se cambien de camiseta, pero son los mismos rostros que han dominado el poder en este país durante los últimos 30, 40 años. Es decir, Daniel Noboa no es un outsider. Él viene de una de las familias con mayor poder económico y político del país durante hace mucho tiempo. Es decir, no cualquier ciudadano puede tener el dinero para hacer un partido político desde cero. Claro, o sea, el poder económico ha estado en los ancestros del señor presidente y ahora pues están directamente en el poder político. Así Y es. siempre se ha dicho que esa imbricación entre poder político y económico puede ser un asunto incestuoso, ¿no? Un poco peligroso. Vamos avanzando con el doctor Alejandro Calderón. Quiero aprovechar para preguntar dentro de los mismos ámbitos que es el asunto jurídico constitucional. ¿Cómo ve usted ahora mismo ese tira y afloja, esos intereses que hay, por ejemplo, para el Consejo de la Judicatura? Bueno, yo creo que sí ha habido, bueno, un tema de dónde viene el problema. Yo creo que sí viene del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Justamente, como digo, a veces nosotros nos llenamos de hipocresía al hacernos una línea imaginaria de que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana no son gente política, no es gente ideológica y que viene desde un sentido romántico de una participación que no existe, seamos honestos. Es decir, yo cuestiono mismo el concepto de democracia porque la democracia dice el concepto básico de que es el gobierno del pueblo. Es decir, que yo como ciudadano puedo ir a la Asamblea Nacional y decir, propongo esta ley. Eso no pasa, no ha pasado en la historia, es más, ni siquiera en Grecia pasó. En Grecia tenías que ser griego de 21 años, no ser extranjero, hombre, evidentemente, para poder ser considerado como ciudadano. Entonces yo creo que hay muchas cosas que cuando le llamamos, le ponemos mal el nombre, damos por hecho. Entonces yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana no ha mejorado la participación. Los consejeros han sido muy políticos, han tenido una orientación, creo que hasta incluso Muy natural, muy partidistas, diría yo, más que partidista. políticos, ¿sí? Sí, correcto. Partidista, justamente respondiendo a los intereses de una formación política en concreto, y eso ha hecho que se pongan digamos que el freno a procesos tan importantes a día de hoy. Janet Amain no debió haber llevado el proceso anterior de elecciones. Es decir, la presidenta actual del Consejo Nacional Electoral ya lleva al menos dos procesos en los cuales ella no debió haber participado, ella y algunos consejeros. No por culpa de ella, sino porque el Consejo de Participación Ciudadana no desarrolló el proceso. El fiscal general de la Nación es un proceso que ya está retrasado, así como justamente el tema de los vocales del Consejo de la Judicatura. Eso es un fracaso institucional, como lo querramos ver. Ahora, la Pero siguiente, nada es inocente, ¿ah? no, las cosas no funcionan mal porque sí, sino porque a alguien le interesa. Yo eso también aprendí con el tiempo y a las duras, por así Hay que saber decirlo. a quién beneficia. Hay que saber a quién beneficia y en este caso lo que está claro es que perjudica a los ciudadanos. El hecho de no tener una alternancia en puestos tan importantes hace que haya un monopolio del poder. Doctor Calderón, vamos terminando. ¿Usted cómo se sentiría que siga presidiendo el Consejo de la Judicatura el doctor
¿cómo se llama? Mario Godoy. Mario Godoy, y que también vaya la señora ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y que creo que hay un señor también que está cuestionado, el señor Guevara, ¿no? Así Sí, es. los tres recibieron como 17 cuestionamientos, impugnaciones, pero de un plumazo el Consejo de esa comisión ciudadana, entre comillas, Ujú. lo desechó. Sí, bueno, yo creo que hay que analizar más profundamente de las impugnaciones, de lo que resolvió también el Consejo de Participación Ciudadana, pero yo sí creo que nos da una imagen equívoca a la ciudadanía de que están controlando el proceso y no son como se llaman ruidos de sirena, ¿no? Es decir, si hay que analizar un poco más. Yo creo que evidentemente no se está dejando el espacio para que otras personas con la formación y con los requisitos puedan acceder a ese tipo de cargos y evidentemente suena un monopolio del poder a través del Consejo de Participación Ciudadana, lo cual no nos agrada a nadie. ¿Usted se sentiría representado, por decir hipotéticamente, que el doctor José de la Gasca sea fiscal general del Estado? Bueno, eso es bastante fuerte esa pregunta porque, claro, es decir, el señor de la Gasca ha hecho una gestión política muy importante, ha hecho una gestión política. Entonces, siendo un ministro tan político, ¿no es cierto?, que esté postulándose al tema de fiscal general del Estado, no es correcto digamos que por el carácter que él ha tenido en la gestión. Porque, qué nos demuestra esto? Que evidentemente él va a llevar una gestión política a la Fiscalía General del Estado y que la fiscalía tenga un manejo político de los casos que tienen que ver justamente con la justicia penal, es decir, cómo se utiliza la justicia penal políticamente, es un riesgo para cualquier ciudadano, incluso para él mismo en el futuro, porque hemos visto cómo, por ejemplo, hoy María Paula Romo, ¿no es cierto?, está fuera del país con algunas personas que tienen ganas de que venga para rendir cuentas, por así decirlo. Entonces, ese tipo de revanchismo político y el uso de los sistemas penales nos desgasta a todos y nos hace ser una sociedad peor, porque prácticamente es como tratarnos como enemigos, como te lanzo todo el poder que tengo ahora, y eso no es conveniente. Es decir, hay un libro que me permito justamente citar que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y dice que los países fracasan porque no tienen instituciones independientes. Y eso no le perjudica al señor de la Gasca ni al presidente, nos perjudica a todos, incluidos a ellos mismos. Necesitamos instituciones que funcionen, instituciones independientes y que la política esté donde tenga que estar. La política debe estar ¿en qué? En la gestión del presidente, en la Asamblea Nacional, en las políticas públicas, en la participación ciudadana a través de los movimientos y partidos políticos o de cualquier otro mecanismo a través de los GATS municipales, pero no debe estar en la justicia, no debe estar en la fiscalía, no en la Corte Constitucional. Buscando hacer el bien común, que decíamos, ¿verdad? Porque lamentablemente la historia de este país ha sido de que la manipulación y la metida de mano en la justicia ha habido, pero eso no debe conformarnos ni tranquilizarnos. Si mal estuvo ayer, mal está ahora y mal estará mañana, doctor. Le quiero agradecer si usted quiere agregar, reflexionar en este momento que necesitamos reflexión, sentido común, un poco de bajarnos de la nube, ¿sí? De bajarnos de la burbuja. ¿Qué podría decir? Bueno, sumamos varias cosas. Primero, que la participación ciudadana es necesaria, es importante y eso nos genera muchos costos del no hacerlo. Franco decía a sus ciudadanos, usted no participe en política, sea buena persona. Y la desmovilización política nos hace daño como sociedad, una. La otra que es importante, creo yo, es que tenemos que justamente plantearnos como país, y aquí voy a lanzar justamente una idea que creo yo que es necesaria. Es decir, el Ecuador necesita tres funciones que funcionen: ejecutivo, legislativo, judicial. Necesitamos independencia de las funciones, que hagan su trabajo, y el Estado está para tres cosas: para la seguridad, para garantizar la justicia, para tener una administración tributaria eficiente. Eso es algo que el día de hoy el Ecuador no lo consigue. Entonces es importante que aprendamos primero a manejar bicicleta para poder plantearnos otro tipo de procesos, considero yo, y en este caso los ciudadanos tenemos mucha responsabilidad. Hoy tenemos justamente poco empleo, tenemos mucho pesimismo en las calles, uno conversa con cualquier persona, no llega justamente para la comida, y estamos así por culpa de la política. Y eso sí es muy importante mencionarlo, porque los grupos de poder en este país, no de hoy, sino hace muchos años, han monopolizado para sus intereses. En el mundo hay mucho dinero y mucha economía, pero no se invierte en este país justamente por la corrupción, porque no se permite que la gente tenga empleo. Y no hay otra cosa más, no hay fórmulas mágicas. La única forma de que la gente tenga desarrollo no son con políticas asistencialistas, sino generando empleo. El ecuatoriano es trabajador, el ecuatoriano es convencido de su trabajo, de su día a día, y este país no lo está permitiendo. ¿Por qué? Por culpa
de la política. Entonces el llamado es para que los ciudadanos por fin tengamos nuevos rostros, nuevos líderes políticos y que volvamos a revitalizar ¿qué? Lo público, los partidos políticos, la ideología. Ese es el camino. Más que de la política, diría de la politiquería y de los intereses que están detrás de esa actitud politiquera de mucha gente, de muchos que nos han gobernado históricamente este país y que ahora mismo nos tienen sumidos en esto, que no hay educación, que no hay salud, que no hay vialidad y que no hay, sobre todo, esperanzas de futuro, porque este presente es bastante caótico. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí. Le agradecemos su presencia y señoras y señores, esperamos compartir esta entrevista del doctor Alejandro Calderón, quien ha comparecido en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicación. Esperamos nos den un like y también se suscriban a Utopía Comunicaciones de YouTube, que no tiene ningún costo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y suscríbase.